El programa del día de hoy es un programa dedicado a un suscriptor fiel, al señor Luis Martín Tapias Sánchez, quien siempre colabora con preguntas muy interesantes. La pregunta que nos ha formulado de manera general es: ¿qué es la biogénesis? ¿Qué es la teoría de Oparín? ¿Y cuál es la relación con la panspermia? Vamos a tratar de responder a esta inquietud. El científico soviético Alexander Ivanovich Oparin trató de abordar la respuesta a la pregunta: ¿cómo se originó la vida en el planeta Tierra? Su hipótesis partía del hecho de que la formación de moléculas se dio hace 4.500 millones de años. Él partía de la hipótesis que en una tierra primitiva, en donde había actividad volcánica, existían gases en gran cantidad, tales como el dióxido de carbono, el amoníaco, el hidrógeno, entre otros. No existía el oxígeno como lo conocemos, tampoco el ozono. Sin embargo, en estos momentos, en esta tierra primigenia, existían lagos de agua caliente. Estos lagos de agua caliente fundamentalmente albergaron lo que Oparin llamó el caldo primigenio. Fundamentalmente vemos, si miramos de esta manera, Oparin partió del hecho de que en este momento había una gran cantidad de rayos solares que aportaban rayos X, y también habían descargas eléctricas. Propuso que a partir de este caldo de cultivo en estos lagos calientes se formaron los primeros aminoácidos, los cuales a su vez formaron unos coagulados que serían unas moléculas gigantes que contenían al interior otras moléculas, favoreciendo de esta manera las reacciones polipéptidas que formaron los aminoácidos y los polímeros. Hasta ahí llegó la hipótesis de Oparin. Actualmente se sabe que los polímeros pueden formar ARN, el cual tiene la capacidad de autorreplicarse, de plegarse y de formar ADN. Ahora, para poner en evidencia la teoría de Oparin, el científico americano Tyler Miller realizó una experiencia en laboratorio para verificar cómo, a partir de materias inorgánicas como las citadas por Oparin, se podrían formar compuestos orgánicos básicos para la vida. A partir del carbono, de hidrógeno, como ya lo mencionamos, y de estas condiciones fundamentales, el científico Miller realizó un experimento, como lo vemos en este caso en la foto, cerrado, como se puede apreciar. En una parte se pusieron los gases en mención, en otra agua caliente, y se utilizaron descargas eléctricas, fundamentalmente, y rayos X, simulando las condiciones primigenias. Se obtuvieron alanina, glicina, ácido glutámico, ácido aspartico. Estos también se encuentran en planetas como Júpiter, como Neptuno, Titán. Por lo tanto, se pudo verificar que a partir de compuestos inorgánicos en condiciones de laboratorio se obtuvieron compuestos orgánicos.
Además, en las nubes de polvo interestelar, con técnicas de radioastronomía, se ha detectado también la presencia de aminoácidos esenciales. Todo esto simplemente para decir que el origen abiótico de la vida puede ser importante a estudiar y tiene bases científicas sólidas. La teoría de la panspermia. El químico sueco Arrhenius propuso una teoría llamada la teoría de la panspermia, según la cual la vida sobre la Tierra había comenzado a existir al mismo tiempo que la materia orgánica. Esta teoría afirmaba que la vida apareció sobre el planeta Tierra después de ser transportada por esporas o microorganismos provenientes del cosmos en meteoros. Ahora, había una situación que había inquietado a todos los evolucionistas y sus teorías de evolución. Los primeros organismos existentes en el planeta fueron heterótrofos, o sea, que no eran capaces de consumir oxígeno ni producir sus propios alimentos. En general, es posible que la vida se originara en algún lugar del universo y llegase a la Tierra en restos de cometas y meteoros. Esto recupera una vieja idea de Anaxágoras, enunciada en la Grecia antigua, 6 siglos antes de Jesucristo. Ahora, la gran pregunta era, ¿pero resistirían unas bacterias o microorganismos condiciones extremas de un viaje interplanetario? Por ejemplo, sabemos todos que la Tierra está protegida por los cinturones de Van der Allen, que tienen radiaciones altísimas. Las temperaturas extremas al exterior son difíciles de soportar. La aceleración. Y entonces la pregunta sería, ¿pudieron resistir estas bacterias las condiciones extremas de un viaje interplanetario? Y los expertos creen que sí. Y para ello se han basado fundamentalmente en experiencias. Por ejemplo, vamos a ver esta situación que es bastante interesante. La vida bacteriana, en general, ha sido experimentada y es la más resistente que se conoce. Recomiendo volver a ver el video sobre las bacterias, esas amigas inseparables. Es muy importante conocer a profundidad qué son las bacterias. Pero volvamos, la vida bacteriana es la más resistente que se conoce. Se han reanimado bacterias que estuvieron bajo el hielo ártico durante decenas de miles de años. Por otra parte, algunas bacterias llevadas a la Luna en 1967 por la Surveyor 3 se reanimaron al traerlas de vuelta 3 años más tarde. La teoría de la panspermia cobró fuerza hace unos años cuando, al analizar el meteorito marciano ALH 8401, aquí lo vemos, aparecieron bacterias fosilizadas de hace millones de años. Aunque no podemos saber con certeza si ya estaban allí cuando impactó contra la Tierra. También en el meteorito Murchison se hallaron muestras de moléculas precursoras
del ADN. Ahora, la paspermia tiene dos versiones. Para la paspermia dirigida, la vida se propaga por el universo mediante bacterias muy resistentes que viajan a bordo de cometas. Ahora tenemos una segunda versión de la paspermia, que es la paspermia molecular. Cree que lo que viajaba por el espacio no son bacterias, sino moléculas orgánicas complejas. Al aterrizar en la Tierra, se combinaron con el caldo primordial de aminoácidos e iniciaron las reacciones químicas que dieron lugar a la vida. En este campo, en la paspermia molecular o dirigida, tenemos a un gran exponente, Francis Crick, codescubridor de la estructura del ADN, premio Nobel en 1962, que defendió la paspermia dirigida, la hipótesis según la cual la vida en la Tierra es producto de los designios de una avanzada civilización alienígena. Crick se preguntaba cómo era posible que la naturaleza hubiera inventado al mismo tiempo dos elementos mutuamente independientes para la vida: el material genético, ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, y el mecanismo necesario para perpetuarlo, las proteínas llamadas enzimas. La síntesis de ácidos nucleicos depende de las proteínas, pero la síntesis de proteínas depende de los ácidos nucleicos. Ahí habría una paradoja. Con este problema del huevo y la gallina, Crick y su colaborador Leslie Orgel razonaban que la vida debería haber surgido en un lugar donde existiera un mineral o compuesto capaz de reemplazar la función de las enzimas, y que desde allí habría sido diseminada a otros planetas como la Tierra por la actividad deliberada de una sociedad extraterrestre. Comenzó a trabajar en la estructura de las proteínas en el laboratorio Cavendish de Cambridge hasta que conoció a un estadounidense llamado James Watson, 12 años más joven que él, pero ya con un doctorado que él no había aún conseguido. Y los dos investigadores descubrieron que ambos compartían una hipótesis. Por entonces se creía que la sede de la herencia eran las proteínas. Crick y Watson pensaban que los genes residían en aquella sustancia ignota de los cromosomas, el ácido desoxirribonucleico ADN, y aquel convencimiento, con la participación de Maurice Balkan y Rosalind Franklin, alumbraría el 28 de febrero de 1953 uno de los mayores hallazgos de la ciencia del siglo XX, la doble hélice del ADN. El trabajo se publicó en la revista Nature el 25 de abril de aquel año. Y atención, Crick no obtendría su título de doctor hasta el año siguiente. Imagínense algunos que critican situaciones académicas que podrían decir del Nobel Crick. Crick impartió una conferencia para la Sociedad de Biología Experimental en la University College London y dio los dogmas centrales de la biología. El código del ADN de los genes se traducía a la secuencia lineal de aminoácidos. Recomiendo ver nuestro pequeño video ADN y código genético, que está complementado en esta parte de estos 4 postulados. Y esta era toda la información necesaria para que la proteína sintetizada se plegara espontáneamente en la célula en una forma tridimensional. Segundo, propuso que esto se llevaría a cabo mediante moléculas adaptadoras encargadas de reconocer y aportar
cada uno de los 20 aminoácidos celulares para la síntesis de proteínas. Hoy las conocemos como ARN de transferencia o ARNT. Tercero, propuso que la información viajaba desde el ADN al ARN y las proteínas, pero no al revés. Lo llamó dogma central, una expresión que perdura hasta el día de hoy. Y finalmente, propuso que algún día las comparaciones de las secuencias de ADN de distintas especies serviría para entender la evolución como hoy se hace. ¿Qué diría nuestro Nobel cuando se está haciendo trabajos de comparación de secuencias masivas el día de hoy que apasionan al público? Estamos exactamente en el cuarto postulado de Crick. Fue ese dogma central de la biología el que llevaría a publicar en 1973 su hipótesis de la panspermia, por entonces una idea tan cabal que incluso tuvo en el astrofísico Carl Sagan otro de sus proponentes. Solo años después se descubriría que el ARN puede actuar por sí mismo como enzima sin la intervención de proteínas, solucionando así el problema inicial que inspiró a la panspermia, y con esto se resolvería el problema de que la vida puede venir del exterior. En 1993, Crick y Orgel publicaban un artículo que ya no mencionaba ninguna sociedad extraterrestre. Se puede decir que entraron en el redil. El problema del huevo y la gallina pudo resolverse si temprano en la evolución de la vida los ácidos nucleicos actuaron como catalizadores, escribían. Aquí vemos cómo en ciencia también se puede corregir. Durante el resto de su carrera y en colaboración con el neurocientífico del Instituto Tecnológico de California, Caltech, Christoph Koch, se dedicó a tratar de localizar la conciencia en la materia cerebral, lo que algunos llamarían almólogo, como le llaman al científico ruso. Nada extraño, puesto que conciencia y cerebro están muy relacionados. Terminemos diciendo si la panspermia es correcta. En estos momentos, las semillas de la vida continuarán viajando por el espacio y la vida podría estar sembrándose en algún lugar del cosmos. ¿Y quién no se ha preguntado cuál es el origen de la vida en una noche estrellada? Con la teoría de Oparin, puesta en verificación por Stanley Miller, se puede verificar la formación de moléculas orgánicas que pudieron dar origen a las proteínas, las que a su vez pueden estar a la base de la vida. La teoría de la panspermia fundamentalmente nos lleva a pensar en que los meteoritos pudieron transportar bacterias y microorganismos a pesar de las condiciones adversas y localizarse en lagos en condiciones óptimas, en donde todavía encontramos algunas pruebas de meteoros que contienen restos de bacterias. Las bacterias fundamentalmente están al inicio de nuestra evolución. Y el día ahora, cuando miramos hacia las estrellas y la ecuación de Drake nos dice que es posible la existencia de vida fuera de nuestro planeta, tal vez algún día tengamos una respuesta ya no en laboratorio, sino directa de cómo se originó la vida en nuestro planeta. Terminemos diciendo que
el científico ruso Oparin puso las bases de lo que sería, de cierta manera, la paspermia. La paspermia, como ya lo vimos, puede ser de manera dirigida o espontánea. Pero estas teorías, fundamentalmente, en este momento hacen parte de estudios mucho más profundos. Ahora, concluyamos diciendo que en la paspermia tradicional son las bacterias las que juegan un rol indiscutible. A partir de las bacterias se pudieron haber constituido conglomerados especializados que posteriormente dieron origen a lo que serían los organismos superiores. Como vemos, todo está ligado y podríamos decir, de cierta manera, si nos fijamos en la existencia de aminoácidos en algunos de los planetas del sistema solar y en nubes estelar, que como es arriba, es abajo. Con esto me despido y os espero en el próximo programa.